la prehistoria de esta metodología, que vamos a escuchar más de la metodología, pero así nada más una introducción y por qué lo tenemos, y tal vez empezamos con próximo una vez más. Ya, entonces decimos la colaboración en sistemas alimentarios. ¿Por qué es eficaz? ¿Por qué es colaborativa? Y ¿por qué acción? Entonces, en primer lugar, ¿por qué eficaz? Pues obviamente sabemos de toda la crisis que estamos enfrentando. De alguna manera, esto es también son lecciones de nuestro propio programa de commodities verdes en PNUD, y lecciones que habíamos aprendido porque concluimos hace como 10 años cuando empezamos el proceso de apoyar plataformas multiactor, colaboración multiactor, que faltaba eficacia, eso es la palabra, que de alguna manera las intervenciones que estábamos haciendo durante muchos años no lograban totalmente sus objetivos. Sí, definitivamente se lograba como un poco de impacto, pero que no habíamos tenido éxito en transformar sistemas. Entonces no logramos el cambio que deseamos. Por el otro lado, concluimos que los retos que estábamos confrontando eran tan grandes y tan complejos que ningún actor por sí mismo podía resolver los problemas, y que de alguna manera se necesitaba la colaboración entre múltiples actores para lograr soluciones como más grandes, de problemas más grandes. Y luego la acción, estamos esperando que agricultura, que en muchos sentidos es como destructivo al medio ambiente y capta millones de pequeños productores en pobreza que no logran mejorar sus vidas, podrían ser procesos para impulsar el desarrollo sostenible, mejorar vidas y proteger el medio ambiente, y que agricultura podía tener este potencial. Entonces, cuando estamos nosotros hablando de procesos de diálogo multiactor, colaboración, etcétera, no es solamente por hablar, sino es para fomentar la acción. Próxima ficha, por favor. Entonces, alrededor del mundo tratamos de establecer estos procesos colaborativos, y vimos que, bueno, aquí ven los países donde hemos trabajado, muchos donde estamos todavía trabajando, y que vimos que en muchos sentidos que actores de diferentes países, diferentes actores, comparten muchos problemas. Entonces, en todo el mundo la gente está luchando contra los mismos barreras, tienen los mismos retos y pueden aprender unos de otros. Entonces, gradualmente andamos desarrollando metodologías, y esto es lo que vemos hoy, es entonces la más nueva versión de las metodologías, pero basado en aprendizajes generadas en todos estos procesos que ven en la pantalla, en el mapa mundial. Próximo, porfa. Entonces, el año pasado lanzamos un informe que trataba de sacar lecciones aprendidas de nuestros 10 años de interacción. Y ven aquí, aunque casi no se lee, y además está en inglés, o es en inglés, entonces, pero tal vez pueden ver algunos. Y sacamos lecciones aprendidas que realmente siento que son lecciones muy, muy profundas, y que siento que a mí, por lo menos para mí, tiene un gran significado. Entonces, ahorita no hay tiempo para que podamos como revisar cada uno, pero tal vez les invito a escribir en el chat su propia lección aprendida o experiencia favorita
en procesos multiactor, de colaboración multiactor. También pueden estar ahí lo que logran ver en la pantalla o tienen pantallas grandes, tal vez pueden lograr ver y reflexionar un poco sobre las lecciones aprendidas. Les invito a escribir su experiencia en chat, su lección aprendida favorita o preferida. Yo puedo decir, por ejemplo, la experiencia 8, ¿no? Que como yo era te puedo decir, un profesional experto de la vieja escuela, ¿no? Que estaba haciendo los marcos lógicos y trataba de usar lógica y mucho enfoque en el qué, ¿verdad? Y gradualmente, mediante estas metodologías, me ha ayudado a poner mucho más enfoque en el cómo, en el proceso mismo y en la gente, los participantes en el proceso también. Bueno, pueden seguir escribiendo los que están editando, escribiendo una experiencia. El próxima slide, por favor. Bueno, este es lo que quería enseñar, pues siguen escribiendo los que quieren aportar. ¿Dónde nos ubicamos? Pues prácticamente en donde hay círculos que están traslapando. Estamos en el centro de varios círculos. Y aquí vemos lo sistémico, lo individual y lo colectivo, como ya estaba explicando. Estamos tratando de catalizar cambios al nivel sistémico y no solamente el núcleo de un proyecto o algo así, mediante la acción colectiva y también con el involucramiento de cada individual. Digamos, el cambio a nivel individual también es importante. Estamos cubriendo el qué, el quién y el cómo. Al mismo tiempo, puedo decir, en otro sentido también estamos en el medio de donde traslapan varios círculos. Estamos trabajando con el sector privado, estamos trabajando con la sociedad civil, estamos trabajando con gobiernos, otros actores que muchos tienen cada uno todo su universo y que hablan diferentes idiomas casi. Muchas veces no se entienden. Y estamos nosotros en el medio, estamos con compañías que quieren trabajar más con multiactor, digamos, proceso multiactor, casi como más en el sentido ONG. Tenemos ONGs que quieren hacer más como operar como empresas, etcétera. Y nosotros estamos como en el medio. Eso me fascina. Próximo, por favor. Uy, creo que nos faltó una... Sí, No importa. me Pero, parece que está escondida, Fede. de acuerdo. Bueno, Sí. no importa, porque yo hablo nada más, me pidieron reflexionar un poco sobre algún proceso donde habíamos sacado lecciones aprendidas y lo puedo hacer verbalmente nada más, porque el slide no tenía información igual. ¿Está bien? Sí, perfecto. ¿Cuántos minutos tengo? Los que necesites. Perfecto, vamos. Voy a hablar un poco del proceso que tuvimos en Café en Perú. No era uno de los primeros procesos, pero uno de los, tal vez el primer proceso donde ya tuvimos una metodología, porque como las primeras plataformas casi ni siquiera tenía una buena metodología, sino eran muy experimentales, ¿no? A partir de 2016 empezamos la experiencia en Perú. Era un proceso multiactor que establecimos para lograr la formulación de el Plan de Acción Nacional de Café de Perú.
Entonces estamos usando metodología de plataformas, teníamos varias herramientas como herramientas para el análisis de causa raíz, una herramienta para involucrar actores, uno que era para medir el cambio, ¿cómo se llama? El ladder of change, así se llamaba la escala de cambios, para decirlo. Trabajamos ya por la primera vez con un equipo completo de 4 personas para manejar una plataforma y logramos la elaboración del Plan Nacional de Acción de Café para Perú, que todavía está en vigencia. Y Cecilia, que participa ahora en esta reunión, participó en el proceso. En este sentido fue un logro grande, pero también observamos dificultades en el proceso. Primero lo que observamos es que como faltó la buena facilitación de los subgrupos de trabajo, los grupos técnicos de trabajo, y que era un reto manejar tantos grupos. Definitivamente fue una lección aprendida de la importancia de la calidad del diálogo. Teníamos un subgrupo en particular que tenía que proponer fortalecimiento de la institucionalidad y de alguna manera falló en producir recomendaciones viables. Entonces siempre quedó como una vulnerabilidad de nuestro proceso, la institucionalidad de Café en Perú. También logramos la falta de una institucionalización de la plataforma, pues supuestamente la plataforma debería, digamos, insertarse como parte de la estructura del Consejo Nacional de Café, pero luego hubo cambios al nivel de político, no se logró la institucionalización de la plataforma multiactor y de alguna manera gradualmente desapareció. Finalmente también sufrimos por muchos cambios políticos en Perú y fue difícil asegurar el liderazgo del proceso a nivel apropiado. Ahora estamos en una situación donde el Consejo se ha reestructurado, hay más participantes, todavía no se puede decir que es una plataforma completa, pero sí hay más actores en el proceso, el PNUD apoya el proceso. Pero creo que se puede decir todavía que la estructura institucional para café sigue siendo débil y también quisiéramos más liderazgo a nivel político. Entonces todavía hay retos y en PNUD hemos estado discutiendo dónde podemos tener mejor impacto. Estamos siempre siguiendo el apoyo a nivel nacional, pero cada vez más estamos enfocándonos al nivel subnacional para trabajar con los actores que están más cerca del trabajo con los productores y el cambio que queremos hacer en los paisajes. Entonces, no sé si es un poco lo que eran mis reflexiones sobre el proceso que tuvimos en Perú y que nos ha informado, generado lecciones aprendidas, que fue un proceso en algunos sentidos buenos, pero también que nos enseñó de la importancia de seguir fortaleciendo nuestros procesos. Y voy a terminar aquí, Sole. Si hay preguntas sobre el proceso, la gente puede escribirlo en el chat y voy escribiendo respuestas en paralelo como estamos avanzando. Por supuesto, muchísimas gracias, Live. Y por supuesto, cualquier pregunta que haya, siéntanse libres de compartirla en el chat. Y desde ya que si hay algo que necesitemos conversar, le vamos a hacer el tiempo y el espacio para hacerlo. Muchísimas gracias, Live, por tu presentación, por compartir tu experiencia. Y la idea ahora, en la próxima hora, es compartir un poco más el detalle de la metodología y, como les decíamos, trabajar en aplicar la metodología en un proceso, iniciativa, diálogo, plataforma
o proyecto en el que estén trabajando cada uno de ustedes, como para darle vida al contenido. Así que vamos a empezar por navegar un poco por este gráfico, que tiene muchas cosas. Entonces, como para descomplejizarlo un poco, estos son los elementos y los principios de la metodología que ustedes están viendo en pantalla. Y la metodología está compuesta por lo que nosotros llamamos 4 elementos constitutivos o bloques constitutivos, que son los 4 círculos del medio. Estos elementos constitutivos son como los focos de trabajo principales a la hora de trabajar en un proyecto colaborativo a nivel sistémico, ¿sí? El primero se denomina entender el sistema, y entender el sistema tiene que ver con comprender cómo está conformado ese sistema, cuáles son las distintas partes, cómo interactúan esas partes entre sí, qué conexiones tienen, qué conexiones desconocemos. Entonces, hay mucho de entender el sistema que tiene que ver con lo que uno sabe, pero también con lo que los actores que forman parte del proyecto saben. Mucho de identificar también quiénes son esos actores principales. Y ahora vamos a avanzar un poquito en la metodología y vamos a ver que tenemos algunas preguntas claves para poder trabajar sobre cada uno de estos bloques. El segundo bloque es el de co-crear el enfoque, que tiene que ver con que en cualquier proyecto colaborativo y de cambio sistémico, si nosotros intentamos venir con un plan de cómo hacer las cosas que sea muy dirigido y muy estructurado y muy impuesto, por supuesto que primero ese plan seguramente no contemple la complejidad de los sistemas que estamos trabajando, porque no tenemos ningún actor o ninguna parte puede ver el todo. Y segundo, que va a ser difícil el compromiso de los distintos actores. Entonces hablamos de cómo podemos co-crear y diseñar visiones, planes y caminos para el cambio que incluyan las voces y los puntos de vista y las necesidades clave de la gente, de los actores participantes. Después tenemos otro tercer bloque que lo denominamos adoptar acciones colaborativas. Y esto tiene que ver, destaca la importancia de trabajar juntos, de tomar medidas para lograr un cambio en los sistemas alimentarios con los que trabajamos. Entonces tiene que ver con cómo traducimos el plan en acción. Ese enfoque, ese plan que co-creamos, cómo lo manifestamos en acciones concretas donde permitimos y le damos la bienvenida de alguna manera a todos los actores importantes a que participen de los procesos. Y finalmente el cuarto bloque es el de aprender y adaptarse, que tiene que ver con reconocer que el cambio de sistemas es continuo y es dinámico y nada está escrito en piedra. Entonces no hay ni soluciones que se puedan copiar ni pegar, ni recetas mágicas, y lo que tenemos que asegurarnos es que sobre la marcha podamos mantenernos flexibles y adaptar nuestro curso de acción en función de los comentarios que recibimos, del feedback que recibimos de las distintas partes del sistema y de los actores involucrados. Ahora me gustaría volver un segundo, Federica, si podemos volver a la diapositiva anterior. Hasta acá lo que estuvimos viendo fue la parte central de la metodología, que son los 4 ejes o elementos constitutivos. Luego lo que vamos a ver en un minuto va a ser lo que nosotros llamamos las prácticas esenciales, que tiene que ver con las formas de trabajo, las metodologías o de alguna manera los principios y los valores que hay que tener en cuenta para trabajar sobre estos 4 bloques de manera efectiva. Y eso es lo que está en el gráfico en el ángulo superior derecho. Y ahora las vamos a ver con un poquito más de detalle y de mejor visualización en la diapositiva 20. Así que Federica, te agradezco mucho si podemos pasar. Gracias. Entonces decimos que para trabajar en estos 4 bloques constitutivos de manera sistémica y de manera efectiva para lograr acción colaborativa, hay 4 prácticas esenciales.
Una de ellas es desarrollar la capacidad de liderazgo en los sistemas. Y esto tiene que ver con que cuando trabajamos con sistemas complejos necesitamos un tipo de liderazgo que trabaje con esa complejidad, que pueda ver el panorama completo, que pueda comprender que liderar en este contexto no se trata de proporcionar decisiones unilaterales, sino que se trata de empoderar a las personas y a los actores que participan activamente en la construcción de ese cambio en conjunto. También se trata de liderar desde la comprensión de que el cambio en los sistemas complejos ocurre desde adentro hacia afuera, o sea que hay mucho de desarrollo personal como líder que se ve reflejado en el trabajo exterior. Por eso hablamos mucho de cualidades como la empatía, la escucha activa, la comunicación efectiva. Son todas capacidades desde un liderazgo sistémico que requieren de desarrollo personal para poder ser efectivas en el afuera. Trabajar con el poder. Trabajar con el poder es como una traducción un poco literal. Tiene más que ver con trabajar con las dinámicas de poder. ¿Y qué significa esto? Tomar conciencia, notar y comprender cuáles son las dinámicas individuales y grupales que están pasando por debajo de la mesa, digamos, subyacentes, que no se ven, que no están explícitas, pero que de alguna manera tienen un poder y una influencia enorme en el resultado del trabajo en conjunto. ¿Cómo es que se permite o se impide que ciertos individuos, que ciertos grupos, que ciertos actores se presenten plenamente, participen en el evento, en el proceso, en el diálogo o la plataforma? Y algunas preguntas que tienen que ver con trabajar con las dinámicas de poder son: ¿quién llega a sentarse a la mesa, ¿no? En una mesa de diálogo o en un evento? ¿Quién no? En esa mesa, una vez sentado, ¿quién puede hablar? ¿Quién no? ¿Cuáles son los rasgos culturales, sociales y organizativos subyacentes que alimentan estas dinámicas? ¿Y cómo creamos un espacio para que haya una participación más equitativa? Todo esto tiene que ver con trabajar con las dinámicas de poder. Como tercer práctica esencial, hablamos de trabajar a través del conflicto, y esto tiene que ver con, muy vinculado con trabajar con las dinámicas de poder. La idea es que en lugar de minimizar o esconder los conflictos, que los conflictos surjan para que se puedan trabajar en ellos y con ellos. Si no, ya sabemos, y seguramente ustedes lo saben muy bien por experiencia propia de su trabajo y de la vida en general, que los conflictos no desaparecen, sino que permanecen ahí y de alguna manera alimentan las relaciones entre los distintos actores, que hacen que la colaboración pueda llegar a un nivel determinado y no necesariamente al nivel profundo que quisiéramos. Y lo mismo con los resultados de ese evento, plataforma, diálogo o proyecto en el que estemos trabajando. Entonces la gestión y la facilitación de los conflictos es fundamental para lograr una acción colaborativa eficaz. Y por último, comunicación eficaz, de nuevo, como sabemos, en todo aspecto de la vida, no solamente en la comunicación, la buena comunicación es crucial, las relaciones personales y profesionales en el trabajo en equipo, en el liderazgo, en las organizaciones, en las instituciones. Entonces, para que la comunicación sea efectiva, nosotros hablamos de no solamente lo que decimos y lo que hacemos, sino también cómo escuchamos. Abordar la comunicación en forma sistémica significa darle la misma importancia o incluso más importancia a cómo escuchamos que a cómo hablamos, y a comunicarnos a nivel personal, colectivo y a nivel de sistema también. Estas son como las 4 prácticas esenciales, los 4 elementos constitutivos o los 4 bloques constitutivos. Y luego, para cerrar con el tema de la metodología, hablamos de 2 cosas, 2 elementos más, que son la identificación de los actores y las acciones de los actores. Aquí en la metodología se llama acciones de las partes interesadas. Y esto tiene que ver con el mapeo de actores, entender cómo involucrarlos, cómo comprometerlos y qué acciones hay que tomar para ello.
y el apoyo de base, que tiene que ver con la infraestructura, si se quiere, más a nivel de recursos, de tiempo, de presupuesto, que haga falta para llevar a cabo ese proyecto. Hasta aquí estamos con la metodología. Quisiera cerrar este espacio de presentación de metodología y ya pasar a la práctica, donde vamos a poder trabajar mucho más concretamente las preguntas que puedan llegar a surgir al aplicar la metodología en algún proceso o proyecto específico. Si pasamos a la próxima diapositiva, gracias, Fede. Siempre la pregunta más grande que nos surge cuando hablamos de esta metodología es ¿por dónde empezar? ¿Sí? Y incluso con cualquier proceso de cambio sistémico y colaborativo, son dos elementos y dos aspectos muy grandes a trabajar, que pueden ser hasta demasiado grandes. Entonces, la idea de por dónde empezar me parece que es muy importante, porque es el puntapié inicial. Y una vez que ya entramos en la dinámica de trabajar en forma sistémica y colaborativa, resulta mucho más fácil, de alguna manera, seguir en ese camino. Entonces, como proceso para empezar, desde la metodología les ofrecemos algunas preguntas. Hay muchas preguntas más, y de hecho, después de esta sesión les vamos a compartir una guía más comprensiva, con más preguntas que pueden llegar a disparar el proceso de pensamiento y de trabajo con la metodología, pero a los fines de esta sesión quisimos acotarlo a 3 preguntas por bloque, como para, como les decíamos, empezar en algo más pequeño y poder trabajar en un caso práctico. Si pensamos en el bloque constitutivo de entender el sistema, bueno, las preguntas claves podrían ser: ¿cuáles son los sistemas y los subsistemas alimentarios involucrados? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Si pensamos en co-crear el enfoque, las preguntas claves podrían ser: ¿cómo vamos a trabajar todos juntos? ¿Qué es permitir o bloquear la participación y la inclusión de todos los actores interesados? Es decir, ¿cómo se refleja eso, el permitir o bloquear la participación, en la forma en la que estamos planificando y construyendo este proyecto? En cuanto al bloque 3, de adoptar acciones colaborativas, ¿cuál es nuestro plan de acción para avanzar? ¿Cómo estamos recopilando aportes y comentarios de personas internas y externas relevantes? Y como paso 4, como bloque 4, aprender y adaptarse, las preguntas que les estamos ofreciendo como guías o disparadoras son: ¿cómo estamos capturando el aprendizaje de forma continua? Y cómo necesitamos cambiar y adaptar el plan original, ¿no? ¿Qué cosas, bueno, ya pasaron 3 meses, 6 meses, 1 año, cómo miramos para atrás y cómo adaptamos el hacia adelante? Hasta aquí tenemos, muchas gracias. Bueno, como les dijimos, esta sesión es introductoria. Nos encantaría poder compartirles como herramientas específicas de cada uno de los bloques, para cada una de las prácticas esenciales. Todo eso existe y está disponible, y en el email que les vamos a enviar con la guía resumen de esta sesión, les vamos a compartir también un vínculo a donde están todos los recursos. Y por supuesto quedamos a disposición también de ustedes para cualquier consulta sobre proyectos específicos donde quieran aplicar la metodología. Pero lo más importante con lo que queremos cerrar hoy es, lo importante es empezar. Empezar por donde se pueda, de a poco. Como estos proyectos y nuestro trabajo tiene una naturaleza técnica muy fuerte, la idea es ponerle foco más foco intencional en el quién y en el cómo, es decir, en las relaciones, en las personas y en las dinámicas que hablamos antes, no porque éstas tengan que prevalecer sobre lo técnico, sino para encontrar el balance, como bien presentó Leif, en ese diagrama con 3 círculos, encontrar dónde se solapa lo individual con lo colectivo, con lo sistémico. Bueno, encontrar victorias rápidas o, como decimos, esos pequeños éxitos que nos vayan acercando y nos vayan haciendo sentir más
confortables con el uso de la metodología, hacerse muchas preguntas, tomarse tiempo para reflexionar en la medida de lo posible, y todos sabemos cómo es la dinámica de nuestro trabajo, que no necesariamente genera o favorece a veces el tiempo para reflexionar, pero por ahí 5 o 10 minutos, tomar notas, guardar registro de algunos aprendizajes como para generar este ejercicio de pensar más en forma sistémica. Eso requiere tiempo y requiere de una atención muy intencional. Y practicar, 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 eso lo decimos siempre. Pedir ayuda, estamos aquí para ustedes. Y pasamos a la próxima diapositiva. ¿Cómo sé si estoy en el camino correcto? Esta es otra gran pregunta, y esta es una imagen, lamento que esté en inglés, porque es simplemente una imagen, pero el contenido eventualmente lo veremos de traducir al español. Hay un método que se llama señales de cambio, que es parte de la metodología, sobre cómo entender el cambio, cómo progresa, cómo puedo ver yo en la evolución del proyecto, del diálogo, de la plataforma, cómo veo y cómo mido el cambio. Y está este proceso que llamamos señales de cambio, que también vamos a facilitar un entrenamiento sobre esta herramienta, y va a estar disponible en breve para utilizarse para todas las iniciativas. Básicamente, solo para mencionar que la herramienta parte de principios que están relacionados con la colaboración activa eficaz. ¿Y cuáles son las condiciones limitantes? Es decir, qué cosas podemos observar en la realidad del día a día que nos limitan el acceso a una colaboración, una acción colaborativa más eficaz, y cuáles son las señales progresivas que vamos viendo de cambio, como para poder decir que uno puede evaluar de cada proyecto, bueno, hace un año estábamos aquí, hoy hemos podido avanzar en la manera en la que nuestros actores se comunican, cómo trabajan colaborativamente, en la manera en la que se trabajan las dinámicas de poder, la equidad y demás.